¿Puede un ejército creado para proteger a un imperio terminar convirtiéndose en su mayor amenaza? Eso fue lo que ocurrió con los jenízaros, la élite militar del Imperio Otomano, hombres que durante siglos fueron temidos en los campos de batalla, pero que con el tiempo se volvieron tan poderosos que incluso desafiaron a sus propios sultanes. Todo comenzó en el siglo XIV, cuando los otomanos crearon un cuerpo especial para garantizar la lealtad absoluta del ejército. Estos soldados no eran reclutados como los demás. Procedían del sistema conocido como Devshirme, jóvenes cristianos de los Balcanes eran separados de sus familias y convertidos al Islam, entrenados desde pequeños en la disciplina militar más rigurosa. El resultado fue una fuerza implacable, los jenízaros. A diferencia de otros soldados, no podían casarse ni dedicarse a oficios privados. Su vida estaba dedicada por completo a la milicia y al servicio del sultán. Llevaban uniformes distintivos, recibían una paga estable y, a diferencia de la mayoría de los ejércitos medievales, eran profesionales permanentes, no simples tropas reunidas para una campaña. Esa combinación los convirtió en uno de los cuerpos militares más temidos de su tiempo. Gracias a ellos, el Imperio Otomano expandió sus fronteras a una velocidad sorprendente. Los jenízaros lucharon en batallas decisivas, como la conquista de Constantinopla en 1453, cuando Mehmed II logró derribar las murallas que parecían inexpugnables. Durante generaciones fueron sinónimo de disciplina, lealtad y eficacia. Pero el poder absoluto rara vez se mantiene puro. Con el paso de los siglos, los jenízaros fueron acumulando privilegios. Aunque en un inicio tenían prohibido casarse, esa regla se fue relajando. Pronto comenzaron a formar familias, a heredar posiciones dentro del cuerpo militar y a involucrarse en actividades comerciales. Lo que había sido un ejército profesional y separado de la vida común se transformó en una casta con intereses propios. La lealtad exclusiva al sultán empezó a diluirse. Para el siglo XVII, los jenízaros ya no eran los jóvenes disciplinados reclutados desde la infancia, sino hombres que heredaban su puesto por tradición familiar, muchas veces sin el mismo rigor militar. Sin embargo, seguían siendo poderosos, organizados y con influencia directa en la política del imperio. Lo sorprendente es que no dudaron en mostrar esa fuerza cuando algo no les convenía. Se levantaban en las calles de Estambul, incendiaban edificios y obligaban al sultán a ceder a sus demandas. Llegaron a deponer y eliminar a varios gobernantes que intentaron reducir su poder. En cierto modo, los guardianes del trono se convirtieron en sus verdugos. Los cronistas de la época describen escenas impactantes, miles de jenízaros marchando en las plazas, golpeando sus cazuelas de cobre como señal de rebelión, exigiendo aumentos de salario o la destitución de funcionarios. Era un símbolo aterrador, el ejército que debía obedecer se había transformado en una fuerza capaz de dictar órdenes. Este poder descontrolado debilitó al imperio. Mientras Europa modernizaba sus ejércitos con nuevas tácticas y armamento, los jenízaros se resistían a cualquier cambio que amenazara sus privilegios. Rechazaban las innovaciones militares y obstaculizaban las reformas, condenando al Imperio Otomano al atraso frente a sus rivales. El clímax llegó en el siglo XIX. El sultán Mahmud II comprendió que ya no podía gobernar mientras los jenízaros siguieran existiendo como una fuerza autónoma. En 1826 tomó una decisión radical, reorganizar el ejército y enfrentar a sus propios soldados de élite. Lo que ocurrió después pasó a la historia como el auspicioso acontecimiento. Las tropas leales al sultán, apoyadas por artillería, rodearon los cuarteles de los jenízaros y los aplastaron en cuestión de días. Miles murieron y el cuerpo, que había sido el orgullo del imperio durante siglos, desapareció para siempre. Así terminó la historia de los jenízaros, un ejército creado para defender al sultán, que con el tiempo se convirtió en un estado dentro del estado, capaz de imponer su voluntad y alterar el rumbo de una de las potencias más grandes de la historia. Su caída muestra un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Cuando una fuerza diseñada para proteger a una nación acumula demasiado poder, puede terminar siendo su mayor amenaza. Si esta historia te intrigó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para descubrir más episodios ocultos de la historia.